En el año 2014 se disputaba el Campeonato del Mundo de Fútbol, el Mundial de Brasil. Un periodista noruego llamado Ole Bergkrozka, o algo así, vamos, no sé pronunciar bien noruego, escribió un artículo en una página web que se llama El Radical Portal. En este artículo él hacía una selección, digamos, a través de la historia de los jugadores, ¿no? Lo que él llamaba la selección del sueño radical, ¿no? Era una selección compuesta por jugadores a través de la historia que habían estado comprometidos tanto en movimientos sociales como en movimientos políticos como en movimientos de izquierda, ¿no? Este vídeo que hacemos, aparte de poneros la selección que ha hecho él diciendo los jugadores que hay, ¿no? Y un poco, bueno, algún apunte sobre los jugadores que él elige, lo quiero hacer como un juego, ¿no? Me gustaría que en los comentarios, los que comentáis el vídeo, que pusierais los jugadores que sobran en esa selección, que no deberían estar, o que faltan, ¿no? Para mí faltan muchos, y hay algunos que sobran que no me gusta verlos allí, ¿no? Como una selección, digamos, de radicales de fútbol, ¿no? Pero bueno, si os apetece el juego, pues podéis hacer vuestra propia selección, ponerla en los comentarios o comentar sobre los jugadores, como os he dicho, que sobran o que falten, ¿no? Nada más que eso, espero que os guste el vídeo, que os suscribáis al canal y, como siempre, hasta el próximo vídeo. Es muy probable que a la mayoría de los aficionados al fútbol el nombre de Walker Ippic no les diga nada. Sin embargo, en la época de los 80 se convirtió en un icono en el fútbol de su país, en Alemania, aunque todo se ha dicho más que por sus andanzas fuera de los terrenos de juego que por sus logros deportivos. Porque Walker Ippic, nacido en Eutin en enero de 1963, fue un futbolista típico, un portero atípico para ser más concretos. Fue el São Paulo el equipo que le llevó a la fama, o tal vez podría decirse al revés. Lo que está claro es que esta relación entre el São Paulo y Walker no fue fruto de la casualidad. No hay que olvidar que el São Paulo está considerado el equipo de fútbol alternativo más famoso del mundo y sus seguidores se reparten por todo el planeta. Existen 50 peñas del equipo en todo el mundo y solo en Alemania su base de simpatizantes se estima en torno a los 11 millones de personas. Perteneciente al Distrito Rojo de Hamburgo, ligado a los movimientos ocupas y antifascistas, donde se mezclaban prostitutas, trabajadores y drogas blandas. Fue en los años 70 cuando el São Paulo llegó por primera vez a la Bundesliga. Su entorno, ligado al barrio, le dio a conocer como un equipo singular, un equipo diferente. Pero fue con Walker Ippic, portero del conjunto alemán, entre 1980 y 1992, cuando el conjunto alcanzó su fama de equipo antisistema. No puede discernirse exactamente si fue Ippic quien ayudó a su equipo y su afición a granjearse aquel reconocimiento o fue el equipo quien catapultó a Ippic a ganarse aquella fama. Las historias de ambos se combinan. Porque mientras los aficionados del São Paulo ondeaban la bandera pirata y en el estadio sonaba las campanas del infierno de AC/DC antes de comenzar cada encuentro, su portero saltaba al campo siempre con el puño en alto y con una imagen acorde con la moda punky de la época, en la que no le faltaba la cresta. Lo que está claro es que Walker se convirtió en un emblema de aquel equipo simbólico, y no solo por su imagen, sobre todo por su modo de vida. Un portero de la segunda división alemana viviendo de ocupa en unos almacenes abandonados frente al río Elba. Bebía con los ocupas y pensaba como ellos. A la hora de jugar cumplía con creces con lo que se le exigía a un portero. De hecho, recibió diversas ofertas para jugar en la primera división, pero Ippic siempre las rechazó. Sabía que ningún otro equipo iba a poder vivir a su modo, y sabía que ya se había convertido en el ídolo de la afición y del barrio. Tal era su filosofía de vida y del fútbol de Ippic, que hasta en 2 ocasiones decidió retirarse. La primera de ellas en 1983, tenía solamente 20 años, y sin previo aviso se retiró. Años más tarde manifestaría que se sentía disgustado con el inmovilismo del mundo del fútbol, y por eso se marchó a trabajar de voluntario a una residencia de niños discapacitados. Al año siguiente decidió regresar al São Paulo, que lo acoge con los brazos abiertos,
pero no tardará en solicitar que le dejen volver a marchar temporalmente, en esta ocasión para trasladarse hacia Nicaragua, donde ayudará en la construcción de una escuela primaria en un país que acababa de vivir sus primeras elecciones tras la dictadura de Somoza. La defensa de esta selección, el periodista noruego la distribuye de la siguiente manera. Como lateral izquierdo pone al exjugador del FC Barcelona y del Ajax del Ámsterdam, Oleguer Presas. Oleguer fue muy conocido, aparte de como futbolista, por su militancia independentista, llegándose a negar a jugar con la selección española, ya que él no se consideraba español, se considera catalán, y se negaba a jugar contra el país que oprimía a su país, o sea, contra España, que para él oprimía a Cataluña, y se negó a jugar con la selección. Oleguer siempre estuvo muy ligado al movimiento Ocupa y al movimiento independentista, como estamos diciendo, catalán, ¿no? Tiene una frase, por ejemplo, que es que cuando gana la Liga con el Barcelona, él hace la comparación en cómo se sentía él al ganar la Liga Española cuando él jugaba para el Barcelona y cómo se sintieron los luchadores libertarios catalanes cuando defendieron Barcelona contra el ejército de Franco en 1939. No, marcó un gol en la Liga Española, ¿no? En todo el tiempo que estuvo en el Barça de Barcelona marcó un único gol, ¿no? Y ese gol se lo dedicó a un niño de 14 años de Sabadell que había sido detenido por haber colocado carteles criticando a un alcalde del Partido Popular. Como defensas centrales, el periodista pone a dos. Pone al francés Lilian Thuram y al argelino Mustafa Fitouni. Thuram es una persona muy vinculada también con los movimientos sociales en Francia, ¿no? Está muy vinculado y sigue muy vinculado. De hecho, llegó a alquilar varios autobuses para llevar a casi 100 emigrantes ilegales sin casa a ver el partido de las elecciones entre Francia y Italia. Era su manera de protestar en contra de la política migratoria del presidente Chirac en Francia. El siguiente presidente francés, Sarkozy, dijo una vez que la juventud que se rebela es basura, a lo que Thuram contestó: si la juventud rebelde es basura, yo también soy basura. Durante un partido entre Francia y Argelia se organizó un follón donde invadieron muchos franceses y argelinos invadieron el campo y se produjeron incidentes, ¿no? El público invadió el campo de fútbol y la lió, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Thuram se dirigió a los que estaban entrando y decía: no estáis entendiendo el daño que estáis hechos a vuestros compañeros, a vuestros compatriotas que viven en los guetos franceses. El otro defensa central, como estamos diciendo, era el argelino Mustafa Fitouni. Mustafa Fitouni era un luchador por la libertad de Argelia y jugaba en Francia, jugaba en el Mónaco en los años 50, era muy famoso. Cuando lo seleccionaron con la selección francesa en el Mundial de 1958, él se negó a jugar con Francia y decidió participar en el levantamiento contra la ocupación francesa, jugando en la selección del Frente de Liberación Nacional Argelino. Organizaron partidos como los alumnos de la independencia, viajando por el mundo y informando sobre la situación de su país. El 13 de abril de 1958 tuvo que huir de Francia, de Mónaco y de la selección francesa junto con otros jugadores de Argelia que estaban en esa selección. Fue un éxito para ellos y debilitó mucho la selección francesa para el Mundial del 58. Como lateral derecho, el periodista pone al argentino Javier Zanetti, que jugó en muchos equipos de Italia. Zanetti siempre se distinguió por luchar por las minorías y el apoyo a los grupos de resistencia. Él decía: la solidaridad no tiene color, ni religión, ni partido político. Zanetti apoyó abiertamente a los zapatistas con dinero e intentó organizar un partido entre su club, el Inter de Milán, contra un equipo mixto de los zapatistas, cosa que no pudo llevar a cabo. En el centro del campo de esta ficticia selección realizada por este periodista noruego que os comento, en el centro del campo, como digo, se sitúan dos personas, dos jugadores, dos íconos del fútbol mundial y del fútbol latinoamericano: el brasileño Sócrates y el argentino
Diego Armando Maradona. Sócrates fue una leyenda del fútbol. Sócrates empezó en Brasil la democratización de los equipos de fútbol. En el equipo que jugaba al Corinthians instauró lo que se llamaba la democracia corintiana, que era una manera de que los jugadores se reunían en asambleas y decidían los pasos que tenía que dar el equipo hasta la manera de jugar, etcétera, ¿no? Era la democracia radical llevada al fútbol, ¿no? Él decía que el fútbol y la política se mezclaban en esos tiempos. Y esto le dio el poder a Sócrates. Él decía, las victorias políticas son más importantes que las victorias de fútbol. La política es más que el deporte. En 1984, Sócrates dijo que abandonaría el fútbol si no se implementaban elecciones libres en Brasil. Brasil estaba envuelta en una dictadura. No sucedió. La dictadura continuó en Brasil y Sócrates abandonó Brasil y se fue a jugar a Italia. Cuando llegó a Italia hay una anécdota que es que le preguntan a los periodistas que para él quién era el mejor jugador en aquellos momentos, el mejor jugador italiano. Y la respuesta de Sócrates fue, no conozco muchos, la verdad. Estoy aquí más que nada para leer a Gramsci en su lengua original y para estudiar la historia de la clase trabajadora italiana. El otro centrocampista que pone en el centro del campo es al archiconocido Diego Armando Maradona, ¿no? Diego, pues bueno, tiene un vídeo aparte que lo podéis ver, está en el canal, porque tanto Diego como Sócrates, que le haremos un vídeo, merecen vídeos especiales, ¿no? De aquí podemos decir que, bueno, las cosas que todos sabemos, ¿no? Diego era muy amigo de Fidel Castro, era íntimo amigo, defendió a Hugo Chávez en Venezuela y era sobre todo antiimperialista, ¿no? Anti-yanqui, ¿no? Cuando George Bush visitó Argentina, Maradona se puso una playera que decía Stop Bush y lo llamó basura humana. 2 años después, Maradona dijo, odio todo lo que viene de Estados Unidos, lo odio con toda mi fuerza. La delantera de esta selección que nos propone el periodista noruego está formada por 4 personas, por 4 jugadores, bastante, sobre todo 2 de ellos bastante icónicos. Yo no estoy muy de acuerdo personalmente con la elección de 2 de ellos, pero como os dije al principio, pues bueno, esto no deja de ser la opinión o la selección de este hombre. Y luego me gustaría, como os dije al principio, que bueno, que en los comentarios cada uno pusierais, pues bueno, los jugadores que creéis que faltan en la selección o que sobran en esa selección hecha por este hombre, o simplemente la selección que haríais vosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Estos 4 jugadores que ponen en esta selección, en la delantera, empezamos por Cristiano Lucarelli, un jugador italiano, miembro del Partido Comunista. Fue jugador de la selección italiana. Cuando supo que podía jugar para el Club Socialista Livorno en Italia, era un club socialista que había, rechazó inmediatamente la posibilidad de ganar grandes cantidades de dinero de otras ofertas. Tenía ofertas de clubes muy importantes. Celebraba todos sus goles con los 2 puños en alto y una camiseta del Che Guevara debajo de la camiseta de su equipo. Entre otras cosas, llegó a decir, los árbitros siempre nos van a juzgar por ser comunistas. El sonido de su teléfono es la bandera rusa. Otro jugador, otro delantero, es el brasileño Romario. Romario asumió como tarea principal molestar a la FIFA con acusaciones de corrupción. Representó en la Cámara de Diputados brasileñas al Partido Socialista de Brasil. Romario ha sorprendido a Brasil por ser un político con mucho éxito con su bandera principal de los derechos de los discapacitados. Ha llegado a llamar al presidente de la FIFA ladrón y a su secretario general extorsionista. En su página web, Romario escribió que a estas 2 personas no les confiaría ni 45 pesos para comprar leche y pan en la tienda de la esquina. Sobre el Mundial de Brasil de 1914, que es lo que nos ocupa, y sobre la FIFA, Romario dijo lo siguiente: ellos supieron cómo hacerse ricos con el Mundial y ahora le están robando a Brasil. Otro de los delanteros que ha llegado a ser presidente de un país, el presidente de Liberia, es George Weah. George Weah jugó mucho tiempo en Italia.
Fue Balón de Oro, está considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Fue nombrado, de hecho, mejor jugador del mundo. Primero fue candidato cuando se metió en política a la presidencia de Liberia, porque él decía que era una demanda del pueblo, ¿no? Su consigna principal era casa, electricidad y agua potable para todos, y mejor educación para los niños de la zona rural de Liberia. Primero perdió las elecciones con un margen mínimo, frente a Ellen Johnson del Banco Mundial. Más tarde ganaría las elecciones y sería presidente del país. El otro delantero es Matías Sindelar. Nos tenemos que llegar a los años 30, a los años de la preguerra mundial, ¿no? Los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era un jugador austriaco, quizás el mejor jugador austriaco de la historia. Su último partido con Austria Independiente fue contra Alemania en 1938, antes de la anexión. En vez de jugar con los colores tradicionales de la selección, que eran negra y blanca, todos los jugadores de Austria aparecieron con camisetas rojas. El partido había sido arreglado por los nazis y el gobierno austriaco para quedar en un empate. Era antes de, como estoy diciendo, de la anexión de Austria por Alemania. Pero eso no le importó a Sindelar, el mejor jugador de esos tiempos. Y le metió un gol para luego celebrar escandalosamente en frente de los nazis que Austria había ganado 2-0.